tal? Bienvenidos al ADN de la historia, el origen de las historias que contamos Alejandro Rosas, Benito Taibo, nuevamente aquí en la casa. Los animales, mi Simón andaba por ahí ahorita, mi gatita, mi mascota. Todos tenemos una mascota y a todos nos significa algo. Y eso fue por lo cual vamos a platicar hoy de animales en la historia. No, claro, porque, a ver, yo sí creo que hay una cultura que se ha ido desarrollando en los últimos años donde ya el animal, sobre todo las mascotas, perros y gatos básicamente, sí tienen como un peso mucho mayor del que teníamos hace 30 años. Hace 30 años el perro vivía en el jardín y le dabas lo que te sobraba de comida. Hoy en día, lo que platicábamos antes de iniciar, era exactamente ahora como, por ejemplo, Seymour, mi perro, Helga, mi perra, Salchicha, y mis dos gatos dormimos todos en mi king size. ¿Cuántas confesiones? Pero a ver, la historia de la humanidad y la historia de los animales está íntimamente ligada, íntimamente ligada. La primera historia que se cuenta sin palabras es esa mano roja, que no sabemos si es de hombre o mujer, que está puesta en las cuevas de Altamira o en Lascaux o en cualquiera de ellas, que dice, este soy yo y este es mi mundo. Y mi mundo es el alrededor, y ahí están los animales, bisontes, felinos, etcétera, etcétera. Nuestra vida, nuestro ADN está muy ligado a los animales y de ahí provienen, por supuesto, los bestiarios mitológicos. Por supuesto, porque además somos animales. Y la verdad es que cuando dejamos de ser esos animales, bueno, pues todos los rituales y toda la civilización que ha pasado desde la prehistoria, y ahorita me acabas de recordar algo, cuando entierras a tu compañero, cuando eres un hombre prehistórico y entierras a ese otro que te ayudó a cazar o a esa otra que te ayudó a pasar un invierno o a recolectar fruto y le haces el ritual porque tú lo vas a extrañar, estamos hablando de animales que empiezan esta civilización. Y una última cosa, el hombre prehistórico también fue mujer. Es que ese es un tema que también deberíamos platicar. Por eso después. Dije hombre o mujer, porque queda clarísimo. Pero ¿sabes qué? Estaba leyendo una historia muy interesante de una antropóloga, a la que le preguntan que en qué momento podríamos considerar como el momento más antiguo de elementos ya civilizatorios. Y entonces, pues, estaba con sus alumnos, los alumnos decían, no, pues que con la vasija tal o la sociedad tal. Y dice, no, cuando encontramos el primer hueso que fue curado por un ser humano. Porque dice, los animales, todos los animales que se fracturan están hechos para que se los coman, porque ya no pueden caminar, porque su manada ya no los puede cubrir, se convierten prácticamente en idóneos para los depredadores. Y en cambio, cuando ya hubo la primera vez, aunque no haya sido el Homo sapiens sapiens, cuando la primera vez pudieron acompañar a una persona con un hueso roto, cuidarla, ir por comida o por agua mientras se curaba, ya había un elemento totalmente distinto de todas las especies animales. Absolutamente, y este libro que es el bestseller de Yuval Harari, Animales a Dioses, cómo el ser humano pasó de ser animal a ser un dios mismo de nuestra civilización, en fin, es interesantísimo. Fíjate, tuve una mascota que se fracturó el hueso, un gatito, y se dejó morir. Nunca entendió Sinbad, hace muchos años, que se podía curar, ¿no? Pero no lo curaste. No, claro, se curó y todo, dejó de comer y murió. ¿Qué cosa? Sí. Pero bueno, también civilizatoriamente la domesticación de los animales claro. Es importantísima para... O sea, los egipcios y los gatos eran seres que ayudaban a traspasar hacia el nuevo mundo, al inframundo, etcétera, etcétera. Y me quedé pensando en la Ilíada y la Odisea. Odiseo o Ulises se enfrentan a un montón de animales mitológicos, al Minotauro, a las sirenas, por supuesto, a la medusa. O sea, que finalmente los animales están cerca de nosotros de tantas curiosas maneras. ¿Hacemos un juego? Hacemos un juego. Venga, No sé, en un minuto. Es que iba a decir que un juego que hacemos los seres humanos es disfrazarnos y nos disfrazamos de animales, pero bueno, seguimos. Bueno, a ver, pero ¿cómo? Claro, cuando nos queremos poner en la piel del otro, que no hay nada más humano que disfrazarse, por eso nos encanta y somos humanos y hay dos cosas que permanecen de nuestra infancia o de esas cosas que permanecen de la infancia, nadar y disfrazarnos. Nos encanta ser otro y nos encanta ser animales, le encontramos ¿No puedes hacer animal
de Hellboy, de Vikingo y de Zapata. Yo sí, va a sonar muy chistoso, pero era yo un chango y me quedé disfrazada todo el día y me pregunta una niña, ¿vienes disfrazada de zorra? No, esa no, era un chango, pero bueno, perdón. Me quedé pensando en las culturas prehispánicas, la importancia de los animales. Los colibríes, por ejemplo, representan a esos que vienen del inframundo a visitarnos, o las mariposas son las almas de los guerreros muertos en batalla. Y de ahí proviene, por supuesto, toda la lógica de alebrijes. Pero a ver, animales importantes en nuestra historia. Un minuto, ¿quién se le echa? Un minuto. Yo me le echo. Vale. ¿Quién? Yo. Va. Animal importante, la perra lebrela que se encontró Cortés, que había sido, que era náufraga de la expedición de Grijalva, me parece, o de una expedición anterior en Yucatán. Luego, animales importantes, el zoológico de Moctezuma, que había linces, ocelotes, jaguares, albinos, enanos. Bueno, hombres y mujeres que eran diferentes. La serpiente, tenía un serpentario impresionante, la serpiente emplumada, importantísima, Quetzalcóatl, porque en todo el tema de los seres que se arrastraban. Otro animal importante en nuestra historia, los caballos, el caballo importantísimo de Zapata, se me fue el nombre, pero era su gran amigo, y ahí se me va a acabar el minuto. No, todavía sigue. No, es que lo que quería decir del zoológico de Moctezuma, se quema evidentemente en la conquista, pero lo más importante ahora que se está encontrando en la arqueología es una jaguar que está con peces globo que traían de las costas de todos lados del imperio de Moctezuma. Tienes que mejorar tu síntesis. Sí. Ya sé. Es un minuto, ya puede hacerse diputada. Déjenme contarles que en las excavaciones del Templo Mayor, en una de las enormes ofrendas que se encontraron, había un montón de huesos de animales que no eran del altiplano. Había peces espada, había tortugas, había peces globo, o sea, murciélagos. Y no podemos dejar de hablar de los nahuales. Todos en la cultura prehispánica, todos tenemos un nahual, un animal interior que no lo puedes decir nunca, ¿sabías eso? O sea, si tú sabes cuál es tu nahual, tú no puedes decir cuál es tu nahual. ¿Por qué? No, porque se enoja muchísimo, mira, qué maravilloso. Y te deja y te abandona. Pero ese nahual es el que de alguna manera te cuida. Yo me sé mi nahual. Fíjate que, por ejemplo, cuando llegan los españoles, encuentran pequeños roedores que no eran tan pequeños en el mercado de Tlatelolco. Creían que los mexicas comían perro y no. El perro único que existía básicamente era el Xoloitzcuintle, sí, que era el que te acompañaba una vez difunto a llegar hasta el Mictlán. Había, me parece que 9, digamos, etapas para ir cruzando, donde se chocaban 2 cerros, donde había que cruzar un río, y ahí estaba el Xoloitzcuintle siempre. Y Bernal Díaz del Castillo lo cuenta en su historia verdadera de la Nueva España, eso de los perros que vendían, que decían que eran perros, que no eran, eran pequeños roedores, me imagino que algún tipo como de topo. Teporingos. Los teporingos, el Valle de México está lleno los tlacuaches, bueno, esos son más como roedores, pero hablando de perros y la historia, y justo ahora que hablas de la conquista, de la verdadera historia de la conquista de la Nueva España, los perros que trajeron los españoles que causaban estaban entrenados para matar. Eran mastines, labreles, que son como galgos, que hablaba yo de... Lebreles, perdón, que hasta hablaba yo de la lebrele. Eran los que de cacería. Exacto. Y sabuesos, también de cacería. Estaban justamente entrenados para matar y generaron una gran, imagínate, si no iba a generar demasiada animadversión. El tema de los perros en la conquista sí fue, imagínate el tamaño de mastín que traían. En 1910, me parece, y a lo mejor estoy equivocado, llegó el primer elefante a la 1800. ciudad. 1800. Exacto, 1800. El primer elefante que pisó tierras mexicanas llegó con un espectáculo, con un circo. Con un perrito que era su pareja. Con un perrito que era su amigo. Oye, hablando de... Pero imagínense la gente mirando por primera vez ahí de cerca al más grande de los mamíferos terrestres, ¿no? Debe ser muy impresionante. Porque sí se conocía por los grabados y las fotografías, pero verlo en vivo, imagínate, ya debe sido... Fue el espectáculo de la Ciudad de México durante prácticamente todo ese 1800. Claro. Hay una historia maravillosa, es una novela llamada El rinoceronte del Papa. El rinoceronte del Papa es
es una joya, no recuerdo el nombre del autor, lo lamento, búsquenlo, es una maravilla. Oye, Uno de los papas, perdón, del siglo XIII, XIV, no, XV creo que es, llega a la embajada de una de las embajadas de la India y le traen dentro de una caja a un rinoceronte pequeño. Durero hace un bellísimo grabado de él, lo sueltan y destroza los jardines del Vaticano y destroza parte. Es una maravilla como el rinoceronte. A ver, va, 10, ¿qué? Una historia de animales. A ver, una historia de animales en un minuto. Rápido, en 1808 llega un circo a la Ciudad de México y entre sus novedades es que trae un changuito que disfrazan de oficial francés. Y entonces era la crítica que hacía el circo a los franceses que habían invadido la península ibérica y que en México ya repercutía como la parte de la independencia. Ese changuito en 1808 le llamaban Monsieur, era Monsieur François, y así le decían. Y entonces salía y hacía todo su show, se subía a un caballo, se burlaba y decían que podía escribir algunas letras sobre la arena. Wow. Pero también causó sensación, sobre todo porque la gente aquí estaba muy enojada con lo que estaba sucediendo en España con la captura del rey de Fernando VII y Carlos IV, y fue una manera de criticar desde el circo y con los animales, cuando todavía había animales, a la invasión francesa de Napoleón ordenada en 1808. Claro. Venga, oye, lo lograste. Buenísimo. Justo. Oye, y otra cosa que también es muy importante hablar en nuestra evolución como sociedad. Antes, viajar no era lo que conocemos ahora, ¿no? Que es mucho más accesible el mundo no estaba abierto, el que viajaba era realmente un aventurero y todos esos animales de alguna forma los querían llevar. Y los ingleses empezaron en el siglo XIX a hacer museos de animales disecados, que además es una tradición que heredan todas las naciones de Occidente, hay que entenderlo. Hay un grandísimo museo de especies naturales en Chicago, que es el Field Museum, que además tiene a los animales que quería yo hablar, los dinosaurios. Pero eso proviene de los famosos gabinetes de curiosidades del siglo XVI y XVII. De Guillermo del Toro. Ah, no, esa es la serie. No, lo que estás hablando, también las Revillagigedo, llegaron a las Revillagigedo y encontraron que estaban todas las especies, pero sí es una cosa impresionante ver cómo están disecados. No es lo que se hace actualmente, obviamente ya hemos evolucionado y hay que cuidar a la fauna, hay que cuidar al planeta, pero de alguna forma esos grandes museos adelantaron la ciencia, adelantaron el conocernos como planeta, el conocer otras especies y sensibilizarnos para evitar la extinción de esas maravillosas especies, de esos gabinetes del siglo XIX y de esos museos. Una de las grandes tradiciones mexicanas son los alebrijes, que siempre son representaciones de animales fantásticos. Ahí tenemos a un gato, aquí tenemos a otro gato, ahí hay un jaguar hecho de Shakira, que debe ser de Nayarit, espectacular. Aquí hay un cocodrilo, ahora hablaré sobre el cocodrilo, pero es muy impresionante los alebrijes, cómo el talento y la tradición del arte mexicano convierte en este bestiario de animales fantásticos, coloridos, Oye, y que además en este momento no recuerdo el nombre del artesano que ya trabajaba con la madera en Oaxaca para hacer estos animales tallados en madera que se deja secar, tuvo una fiebre tremenda. Y en esa fiebre empezó a alucinar también a estos seres con cuerpo de vaca, pero cara de felino, pero bigotes de anciano. Y eran unas fiebres que le daban a este hombre. Ahora se puede visitar en Oaxaca, hay maravillosos artesanos, Jacobo y Ángeles, por ejemplo, que te hacen justamente tu alebrije según el día que naciste. El tuyo personal. El tuyo personal. A ver, ahora yo te voy a hacer una pregunta a partir de las cartas. Hijo. Yo voy a sacar todo y hacer todo, porque quiero ser el árbitro, el juez y el juez par. Va. Jota. Sí. A ver, una historia de jaguares. O algo que tenga que ver con los jaguares. ¿Jaguares o juglares? Perdón. No, jaguares. Bueno, los jaguares son importantísimos en las culturas prehispánicas. Están considerados animales que tienen contacto con el otro mundo y que son respetadísimos. No eran cazados. Se permitía que vivieran libremente. Los jaguares son territoriales, viven en parejas en extensiones inmensas de terreno. Todavía hay jaguares en Chiapas, en toda la zona de la península yucateca. Pero el jaguar con los ojos de jade.
El jaguar. El Carrillo Puerto. Exactamente, a eso iba. El jaguar con los ojos de jade. Llamaban a Felipe Carrillo Puerto, el gran impulsor del socialismo, gobernador de Yucatán, creador de escuelas, de lógicas maravillosas que siguen siendo muy modernas incluso el día de hoy. Y enamorado de Alma Tengo otra Rico. historia. Pero- Nada más permíteme. La serpiente... Era el corte, seguimos. Ya nos vamos a corte. No, Sí. ¿por qué? No, esperen, no corte. Voy a seguir contando rápido. La serpiente que tenemos en la bandera no es original del Imperio Mexica. Esa se va a añadir hasta finales del siglo XVI y quien la va a añadir va a ser Fray Diego Durán. No hay ningún tipo de descripción, ni siquiera en el Teocalli de la Guerra Sagrada de 1502, donde se ve claramente el águila sobre un nopal. En ninguna representación antes de la conquista hay una serpiente. No tiene se que queda Debe ver ser un colibrí, Claro. algo desgarrando, y tiene que ver con con las representaciones religiosas, las vírgenes Exacto. que pisan a las el pecado. serpientes. Absolutamente, porque hace rato dijeron sirenas y también la sirena es el pecado que lo pisan. Pero ese libro de Enrique Florescano del emblema y de la bandera no se lo pierdan y ahora sí, vámonos a un corte. Porque sabemos que el mundo cambia, nosotros evolucionamos con él. Y en ADN 40 seguimos transformándonos. Aquí le presentamos nuestro momento ADN 40. Nos convertimos en la central de noticias que te mantiene informado Tenemos buenas noticias. Vamos directamente con la información. y conectado al mundo en tiempo real. Dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Acompáñenos con las noticias. Porque tenemos una cobertura nacional e internacional. Que aquí todos los días informamos. Con los mejores periodistas y líderes de opinión que te informan Prepárese para informarse porque arrancamos de una vez. desde todas nuestras plataformas. Estamos a través de la televisión, por supuesto, a través de nuestras plataformas, de todas las plataformas acompañándolo. Descubre la nueva programación, porque si nos buscas, nos encuentras. La tele evoluciona. ADN 40. Siempre conmigo. De Distrito de Columbia. Colapso de la línea 12 del metro. Una sociedad que no está acostumbrada. Alcanzó un nuevo récord histórico al ubicarse 9.1. Como seguro médico, dental y también planes de Como seguro. cada tarde estamos en su pantalla, pero también en las calles de la Ciudad de México. En Ciudad Victoria, Tamaulipas, una pipa de gas que intentaba ganarle el paso al tren terminó. Me recibes y te recibo. ADN 40, siempre conmigo. Evolucionar es diversificar el modo de pensar y eso es una base fundamental en el quehacer de informar. Es afinar la escucha y escuchar lo que están diciendo nuestros televidentes. Es saber en dónde estamos y ser parte de lo que pasa. Evolucionar es cambiar, adaptarse, transformarse. El mundo ha evolucionado sin duda y también la manera en la que consumimos la información. El periodismo hoy es compromiso social, es debate y opinión sin falsas neutralidades, pero con mucha apertura. Informar para mí es un compromiso. Quiero hablar de un animal muy importante, el ajolote. El ajolote es un animal, ahí sonó como bibliotecaria, no, es un endémico. Xochimilco no se puede entender sin el ajolote. El ajolote es el único anfibio que regenera de manera automática si tiene una mutilación, lo cual ha sido una importante fuente de investigación en la UNAM. Se puede visitar, hay un museo del ajolote en Xochimilco, otros animales de Xochimilco, el perro de aguas. ¿Alguna vez han escuchado esta ave que es regordeta con el pico como chato? Ladra como un perro y el nombre se lo ponen los españoles, todavía está en los canales. Por ahí de las 7 de la tarde que empieza a caer la noche, bajan las garzas y se ponen los árboles blancos en los canales y el perro de aguas empieza a platicar su día y suena como si estuviera ladrando. De verdad. Los manatíes que se comieron ahí. Esa es gran una historia de animales allá por los años que 80. 90, sí. O sea, algún funcionario de gobierno había de una estos plaga muy de brillante. lirio. Es cierto. Claro. Entonces algún funcionario se le ocurrió que era muy buena idea traer manatíes para que acabaran Que se comieran con el lirio. Y resulta que pues fueron cazados por la gente de ahí y carnitas y tacos de manatí. Esa historia es terrible. Pero bueno, hay bestiarios en todas las civilizaciones donde se habla de los animales y de cómo
y su relación íntima con los seres humanos. Tal vez uno de los bestiarios literarios más bellos que existen en México es el de Juan José Arreola, que cuenta la leyenda que lo dictó. Entonces, que quien tomaba las notas decía, es increíble, este hombre escribe como habla. Puedo leer una descripción de La jirafa de Juan José Arreola. Con todos sus derroches de técnica que complican extraordinariamente su galope y sus amores, la jirafa representa mejor que nadie los devaneos del espíritu. Busca en las alturas lo que otros encuentran a ras del suelo. Arreola era un verdadero genio que tenía una imaginación desbordada y una capacidad para convertir esa imaginación desbordada en palabras. Absolutamente. Y lo que hace Juan José Arreola lo hace también Toledo, oaxaqueño, pintor, en su bestiario, porque no nada más son animales, digamos, de la comarca oaxaqueña, sino también son una especie de alebrijes que él sueña, que él inventa, que él va representando. A mí me parece de las cosas, obviamente con una carga sensual absoluta, porque hay que hablar también de lo que se hace en arte, digamos. La artesanía no nada más es digamos, estas representaciones como cotidianas, también lo sublime que tiene un Toledo en el arte internacional, bueno, y nacional. Yo desterraría la palabra artesanía del diccionario y diría arte popular. Arte, ok. Porque ¿quién determina qué es o no arte? Yo creo que esto tu arte al mío. Yo prefiero sin duda el mío. Ya, y viste que evité alburearte. Y hablando de arte popular. Déjenme contarles una historia muy rápida. Yo tenía 7, 8 años, 8 años cuando mi padre dijo, mañana viene a comer el cocodrilo, el gran cocodrilo. Y Carlos, mi hermano y yo yo tenía como 12. Al día siguiente estábamos en la puerta esperando que entrara un cocodrilo verde paseándose por el suelo. Y el gran cocodrilo era Efraín Huerta, uno de estos grandísimos poetas, maravilloso poeta, creador de los poemínimos, que si no les importa, y perdón, pero por favor. Afortunadamente... El poeta. Hay poeta. Primero que nada, me complace enormísimamente ser un buen poeta de segunda del tercer mundo. Era capaz de reírse de sí mismo y también utilizaba animales para contar estos poemínimos. Era un genio y desde aquí abrazamos a Efraín donde quiera que esté. Y lo abrazamos porque esa pequeña pieza de arte popular la acabo de sacar justamente de la ofrenda que le hicieron aquí en San Ángel. ¿Te la robaste? No. La acabo de sacar. La adquirí, porque justamente San Ángel, en esta tradición que regresó después de la pandemia, de estas ofrendas de muertos, estuvieron dedicadas a Efraín y a David Huerta, su hijo, también poeta que recientemente murió. Sí. Y ahí la conseguí, o sea que tengo aún un pequeño Huerta en casa. Es muy triste. Oye, más historias de animales. Venga. Guillermo Prieto ¿Te doy un minuto? Claro. A ver, dame un minuto. Venga, un minuto. Los combates que había, por ejemplo, entre jaguares o leopardos contra osos. Wow. En la Ciudad de México, allá por 1830, y en ocasiones a uno le veían cara de españoles y a otro de mexicanos, y entonces eran animales que los tenían a matambre durante varios días. Cuando salían al ruedo se destazaban por completo. ¡Qué horror! Luego, cuando viene toda la aeronáutica con los globos aerostáticos, hubo experimentos donde subían en un globo aerostático a un perrito y lo dejaban caer con un paracaídas. Entonces, cuentan las crónicas que bajaba, pues obviamente el perro, una vez que ponía los pies en el suelo, salía corriendo y nunca más lo volvían a ver. Pero eran ese tipo de espectáculos que los toros, había veces que a los toros les ponían fuegos artificiales en la cornamenta antes de lidiarlos. O un águila en Perú, para que fuera todavía más brutal, y todavía se hacían ese tipo de corridas. Miguel Hidalgo era... ha sido a las corridas, y bueno, y no nada más de toros. En fin. De personas. Yo quiero jugar, pero en lo que vamos a sacar otra carta, quiero decir que los animales en últimas fechas, los perros, cómo han ayudado, estos perros que han buscado a los sobrevivientes de los terremotos. Tenemos en el terremoto del 85 y en el 2017 a Frida. O estos perros que ayudan a la gente invidente. La nobleza de los animales. Bueno, vamos a jugar. A ver, se barajea, ¿verdad? ¿Barajea o baraja? ¿Cómo se dice? Se barajea. Se barajea. Ok, y entonces yo misma corto y le voy a dar un 3 a Alejandro. ¿Tres qué? 3 animales del cine. 3 animales del cine, Lassie. Ok. Chita y Rintintín. Perdón.
Oye, pues ya está. Oye, pero a ver, es cierto, a ver, animales del Tres cine. animales del cine. ¿Qué otros? Ah, bueno, pues King Kong. El tiburón que propició, además, una masacre de tiburón blanco a partir de 1975 que se estrenó. Claro, Increíble. Pero ¿cómo el cine puede o ayudar? Que, por ejemplo, el pingüino, de todo el tema del pingüino emperador, que en los años 2000 fue el maravilloso documental de lo que hacen los pingüinos. La marcha de los pingüinos, este pingüino estoico, macho, que cómo cuida y maravilloso. O lo que puede hacer el cine con los tiburones, ¿no? O los gatos negros. Hubo una versión de Tiburón hecha en México llamada Tintorera con Hugo Stiglitz. Y Hugo Stiglitz. Horrible, es malísima. Pero bueno, no importa eso. Me quedé pensando en la duquesa. ¿El Duque Hop? No, estoy en Carlota, que llega con sus perritos de la corte. Y dale. ¿Es la de cuando con Sisi? Sí. Ah, bueno, pero eso sucede en Austria y llega, se odiaban Sisi y Carlota. Era su concuña. Sí, era la esposa de Francisco I, José. No eran cuñadas, eran concuñas y eran rivales terribles. Llega con su perrito faldero y entonces la maldita de Sisi le suelta el mastín. Tenía un par de mastines y se lo suelta y destrozan a los perros de Carlota. Pero, a ver, había en México la que aboga por la vida de Maximiliano. A la princesa de Salm. La princesa de Salm tenía su perro Bobby. ¿Ya ves? Lo tenía en la cabeza. Lo tenía en la cabeza. Es cierto. ¿Perros famosos en la historia de México? Bueno, los coyotes de Coyoacán. Sin duda. Bueno. Coyoacán significa tierra de coyotes, Exactamente, ¿no? Tierra de coyotes, y el coyote es un animal del altiplano que es representativo, y quien ha vivido en Coyoacán y quien es coyoacanense de hueso colorado, siempre verás la fuente de los coyotes o la que está en el Altillo, en la glorieta de Avenida Universidad. Y un tema que sin duda es el preferido de nuestro querido Alejandro Rosas, que es Togui Panda. Le pusieron al pandita del amor. ¿Qué le pusieron? 1981, claro, el primer pandita que nace en cautiverio y que además venía de una pareja de pandas que nos había regalado el gobierno chino en el viaje que hizo Echeverría unos años antes, en 76 o 75, y que era a cambio de un xoloscuincle que seguramente se comieron los chinos. Ay, no. No, pero bueno, no, o sea, esa pareja, Lin y Pepe, Jin y Pepe, tienen a Togui, que se hace una suscripción popular para que los niños le pongan nombre. Togui quiere decir niño. Y resultó a la larga que era niña. Pero se le quedó Togui. Sí, pues sí. Querían ponerle Cancún porque en ese año era la cumbre norte-sur. quiere decir nido de víboras. Exactamente, cuando le dijeron al presidente, señor presidente, está muy bonito nuestro panda como para que le pongamos nido de víboras. Entonces ya cambiaron el Cancún por el Togui. Togui, que es rarámuri, sí, quiere decir niño. Bueno, ya hace rato estaban hablando de un animal que verdaderamente es emblema de Occidente, de la gallardía, de la nobleza, de los más altos valores que puede tener una democracia, y es el águila. El águila que está presente en Estados Unidos, el águila que está presente en nuestro escudo, esa fascinación que tenemos por un animal como el águila. A ver. El águila bicéfala de los Romanov. O también el águila bicéfala de los austriacos, de la Casa de Austria. Claro, claro. Y el águila calva de los norteamericanos. Entonces, realmente el ser humano no está tan lejos de esos hombres prehistóricos y mujeres prehistóricas que estábamos hablando al inicio de nuestra charla. Los valores que tienen los animales, lo que nos han ayudado en nuestra historia. El circo Ataide tiene más de 130 años de vida y usaba animales en sus representaciones hasta que se prohibió en la Ciudad de México las representaciones circenses con animales. Pero no eran tratados tan mal como algunos piensan. Esa ley fue una tontería, debió haber sido gradual, pero bueno, se nos acaba el tiempo, ya regresaremos con nuevos animales. Bueno, no, o con otras historias de animales. Y aquí en el ADN de la historia. Muchas gracias a todos. Acompáñenos, por favor, el próximo sábado a las 7 de la tarde.